Hoy voy a hacer me voy a concentrar en en iniciar la presentación del libro de Marcel Raymond, de Baudelaire al surrealismo. Voy a recurrir a la presentación magistral, voy a hablar, espero, durante una hora, hora y cuarto. Y a partir de ahí les pido por favor tomen nota respecto a lo que no vayan entendiendo, a lo que yo no esté dejando en claro, porfa, para después dialogar sobre el tema. Básicamente la cuestión consistirá en que una vez termine mi presentación, seleccionaré a alguien por azar para que por favor nos socialice, nos presente las anotaciones, los contenidos que eh, le causaron interés o sobre los cuales tuvo dificultad. ¿Está claro? ¿Se Sí, escucha pues. bien? Perfecto. Hola, ¿me escuchan entonces? Estaba cambiando de conexión de red para que se escuchara mejor. ¿Me oyen? Sí, señor. Vale, listo. Entonces voy a empezar. Básicamente voy a hablar de un autor que es crítico literario. Marcel Raymond va a ser un sujeto que va a estar localizado en Europa, en el centro de Europa, Suiza, Francia. Va a extender sus lecturas a partir de este entorno donde se localice para buscar entender los cambios que llevaron a la transformación de las perspectivas de los productores de poesía, de los poetas, respecto al tiempo que estaban viviendo. Haciendo la lectura del libro, creo que perfectamente se pueda trasladar esa mirada de la producción de poesía a la producción de arte, porque me parece que la manera en que Raymond presenta las transformaciones, los diversos enfoques que adoptaron los poetas, la manera en que ellos mismos se definían, se asumían e incluso se oponían a la sociedad donde se estaban desempeñando, aunque todo ese tipo de acciones pueden ser cruzadas, utilizadas para mirar la transformación de el rol del artista, del tipo de arte que producía y de la manera en que se relacionaba con la sociedad de su tiempo. Digamos que también Raymond tiene un afán por encontrar, es como un afán arqueológico en el sentido de encontrar las raíces del movimiento poético contemporáneo. Digamos que en este punto les pido porfa que tengan en cuenta que el uso de la palabra contemporáneo y moderno va a hacerse de manera indistinta. Estos autores, Marcel Raymond y otros con los que vamos a trabajar o que citaré, van a referirse a las prácticas poéticas de su tiempo como contemporáneas o modernas, buscando en ambos casos destacar su actualidad. Es decir, son propuestas artísticas o poéticas de renovación que quieren ofrecer una nueva mirada respecto a la sociedad de su tiempo y donde efectivamente los productores de imagen, los artistas, iban a casi que a generar un compromiso con ese tiempo. En gran medida, una de las más exitosas definiciones de personalidad moderna, es decir, ese sujeto tiene una personalidad moderna, es básicamente un compromiso con su época, una posibilidad de mirar lo que está sucediendo en su tiempo, de interpretarlo y de producir con esa interpretación
una lectura que a sus iguales, a sus congéneres, a sus colegas también les parezca adecuada. Digamos que en ese punto la lectura sobre la actualidad siempre va a tender a valorar a los sujetos que en el momento que están mirando están en ejercicio de su juventud, son jóvenes y tienen, se espera, la lucidez suficiente para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen al frente en términos de cambios sociales y cambios culturales y cómo proponen una interpretación, una lectura de ese mundo que están viviendo. A diferencia de los viejos, quienes estaríamos condenados a la cárcel de la tradición. Si un viejo de 45 años mira la época actual, va a mirarla con la perspectiva distorsionada de la juventud que vivió hace 20, 25 años. Y en ese sentido, si yo con 45 años sigo mirando las circunstancias políticas, económicas y culturales de la época actual, estoy operando de manera desactualizada respecto a la lectura que podrían dar ustedes. El reclamo que se les haría a ustedes sobre todo es que no acudan solamente a la espontaneidad de la inspiración, es decir, a, ni siquiera de la inspiración, a la espontaneidad de la intuición, a mirar el mundo sin intentar ilustrarse, leer sobre él, conocer sobre él, sino que a la intuición que ustedes tienen le incrementen constantemente sus bases teóricas, básicamente que lean sobre su mundo, lean desde su mundo, lean contenidos que sean capaces de darles a ustedes las herramientas suficientes para dar cuenta de lo que sucede aquí, no que miren a la tradición, aunque Raymond va a destacar que en el caso de Baudelaire él también va a intentar mirar a su tradición, a la tradición de él, pues, sino que no solamente miren a la tradición como hacemos los viejos, los que ya estamos en la tradición, sino que ustedes configuren casi una nueva tradición a partir de una constante investigación de su tiempo presente. En ese sentido, entonces, Raymond va a establecer dos comienzos. Un primer comienzo va a estar marcado por la edición, la puesta en público de Las Flores del Mar, un poemario que produce Baudelaire y presenta en la sociedad donde él vivía, en su propio contexto, y ante el cual logra, sí, logra, porque en últimas él capitalizó ese efecto, logra obtener un gran impacto en términos, hoy diríamos, mediáticos y sociales. Básicamente, su libro de poemas va rápidamente, es leído por una gran cantidad de sujetos que van a emitir opinión y esa lectura va a llevar a que, por ejemplo, se le juzgue como satánico, como promotor de la corrupción, como un vendedor de humo, como un drogadicto que simplemente se dedica a la escritura, como un sujeto que va a llevar por la senda de la decadencia moral a sus lectores, sobre todo si estos son jóvenes. Y digamos que en ese sentido Las Flores del Mal fue un libro que obtuvo un gran efecto social inmediato. Obtuvo el éxito del escándalo, por ponerlo en esos términos. Y ese éxito del escándalo va a ser capitalizado posteriormente, como ya lo decía. Sin embargo, Raymond no se va a quedar ahí. Él va a decir, más bien, mirando hacia Las Flores del Mal, él va a preguntarse en qué antecedentes tendría este libro, qué antecedentes tendría esta esta publicación, y los antecedentes no los busca inmediatamente, sino que se va incluso hasta 2 siglos más atrás y establece que efectivamente la poesía moderna, tal cual se materializó en el poemario de Las Flores del Mal, sí podría deberse al romanticismo que se dio en Europa 50 años antes. Sin embargo, si se mira 200 años después, va a haber una crisis donde él dice el poeta va a aparecer como intérprete de su tiempo, casi que como intérprete privilegiado de su tiempo. Esa crisis que va a señalar Raymond tiene que ver con la división, el cisma, la destrucción de la estructura de la iglesia cristiana, donde básicamente se cuestiona desde Alemania, en el movimiento reformista, se cuestiona la manera en que
la iglesia basada en Roma administra la fe, el hecho de que dentro de muchos fenómenos se cobre a partir, se le cobre dinero al creyente para garantizar su salvación en el cielo, es decir, se le explota materialmente en este contexto para permitir o bajo la promesa de que cuando muera va a vivir, cuando muera va a estar en un lugar mejor. En ese sentido, esa crítica y esa destrucción de esa estructura institucional va a generar dos reacciones. Una va a darse a nivel institucional, básicamente la iglesia entonces se va a dividir, iglesia protestante, iglesia católica. Dentro de la iglesia católica va a haber una relectura respecto a su modo de operar en términos globales. Básicamente ustedes deben contemplar a la iglesia cristiana como una gran empresa global que sobre todo después del descubrimiento de América se diseminó a lo largo del globo. Sería como la primera Coca-Cola, la primera corporación con franquicias que se expandió por el orbe. En ese sentido, la iglesia se mira a sí misma, la iglesia católica, se mira a sí misma, genera el Concilio de Trento, una reunión de intelectuales, de sujetos dedicados a pensar sobre la manera en que se entiende y opera esa institución. A partir de ahí se generan una serie se adoptan, se toman una serie de decisiones y estas decisiones se van a configurar en torno a lo que se conoció posteriormente como la contrarreforma, es decir, a la reforma luterana, a la crisis que se dio respecto al cuestionamiento de ciertos mandatos cristianos que se consideraban inapelables. La iglesia responde con una reorganización, vuelven a armar el local porque pues básicamente Lutero lo había cogido a patadas y lo había hecho de manera bastante exitosa. Entonces llegan estos tipos a limpiar el chiquero, a reordenar en las estanterías y a partir de ahí en esa reordenación establecen una serie de mandatos, lineamientos que se habrán de aplicar en entornos católicos o en entornos bajo influencia católica, más bien. Y en ese sentido, la contrarreforma vendría a ser ese cúmulo de normas que, por ejemplo, para la producción de arte, derivó en la aparición e implementación del barroco como un lenguaje tanto de dominación cultural, digamos para el caso de América, de penetración en términos ideológicos en grandes masas de sujetos no letrados. Piensen, por ejemplo, en comunidades indígenas que no hablaban el idioma español, que estaban sufriendo el dominio por parte de la imposición cultural pues que traían conquistadores, que traían pues además de venerias, sarampión y pólvora y espada y subyugación. Entonces, estos sujetos llegan, imponen su dominio, traen una lengua propia, traen una fe que van a manejar en términos de su lengua, pero los habitantes originarios no conocen esa lengua. Entonces se va a utilizar el barroco como una práctica de penetración para que a través de imágenes en entornos de reunión fundamentales en estos procesos, en este proceso de colonización, como van a ser las iglesias, se pueda contemplar, por ejemplo, la magnificencia de ese cielo, de esa tierra prometida, de ese cielo al que va a llegar el buen practicante de la fe cristiana, etcétera, y donde básicamente indígenas, clases populares, clases bajas, aquí todavía no podemos hablar de clases populares, clases bajas, trabajadores, pobres, en términos globales, van a asumir que cuando ingresen a una de estos centros de fe, a una iglesia, están ingresando no solamente a la casa de Dios, como a nosotros se nos enseñó, pues por lo menos a quienes fuimos bautizados en el catolicismo, sino que efectivamente vamos a ver en ese entorno materializada la prosperidad de esa institución. Llegamos a edificaciones que generalmente son las más grandes de los conglomerados urbanos que habitamos, son los más altos, tienen una gran cantidad de recursos invertidos en su construcción,
están repletas de imágenes, básicamente. Las imágenes van a ocupar cada espacio disponible en ese edificio. Las paredes mismas del edificio no van a estar cubiertas de una capa uniforme blanca, sino al contrario, van a resaltar respecto a la divinidad del edificio como contenedor. Y básicamente van a buscar atacar, aquí este atacar tómenlo como incidir, penetrar en la percepción de la persona que llegaba a la iglesia para que reconociera efectivamente que había llegado al cielo en la tierra y que el cielo en la tierra estaba en la casa del Señor, en la iglesia. Y básicamente la producción de imágenes, la altísima tecnología que tenían en términos de transmitir un mensaje, la altísima tecnología y el excelente manejo retórico que debería tener un sacerdote para dirigirse a su comunidad, para lograr no solamente que le creyeran, sino que acudieran casi que permanentemente a esta iglesia para renovar sus votos de fe y por supuesto para que le entregaran dinero, hacia parte de un gran entramado de penetración cultural donde las artes o el trabajo de los artistas, aquí tienen ustedes que combinarlo, no es solamente las artes como producción de piezas sublimes, sino las artes como producción de imagen con un objetivo y la labor de los artistas como sujetos contratados para realizar ciertas imágenes en un tiempo específico con, con una finalidad predeterminada. En ese sentido, la producción de imágenes y el arte parece se fusionan y cumplen el objetivo de propagar la fe católica. En ese, digamos que mirándolo desde ese punto de vista, si ustedes vieron si visitaron la semana pasada espacios de congregación de fe católica, ustedes vieron una proliferación de esa tecnología visual a la que me refería. Eh, si ustedes si ustedes atendieron, por ejemplo, el sermón de las 7 palabras, fueron hasta el lugar donde se les congregó, ustedes, por ejemplo, sometieron su cuerpo a una disciplina ritual, es decir, si lo han hecho cada cierto tiempo, ese acto repetitivo daría cuenta de tanto de la repetición para acercarse a lo sagrado, como de la memorización de cierto tipo de comportamientos para acercarse mejor a lo sagrado. Entonces, si fueron la semana pasada, fueron a un entorno de reunión de fe, una iglesia, para, aquí sería que ver y hacer parte del sermón de las 7 palabras, básicamente en ese acto, en ese hecho conmemorativo, se repetirían múltiples variables de la comprensión del barroco en términos de producción de imagen. Por ejemplo, el sonido aparece de cierta manera, llegando, por ejemplo, a configurar cánticos donde ustedes, por ejemplo, participaron, cánticos donde ustedes participaban incluso sin saber rigurosamente la letra de la canción que estuvieran entonando, se participaba en ello y si no, por lo menos ustedes se callaban escuchando a quienes o sabían cantar, es decir, o se habían entrenado para realizar ese cántico, o efectivamente emitían el sonido en un contexto de coincidencia y consenso, es decir, se buscaba una uniformidad en el sonido. En términos de olfato, su percepción de la atmósfera de este entorno, a pesar de que tuvieran tapabocas, por ejemplo, estaba determinada por la quema de ciertas sustancias. Esta quema de estas sustancias, de hecho, operaba visualmente. Si ustedes vieron, por ejemplo, al sacerdote dirigiéndose por el centro del edificio de consagración con su incensario y con el incensario moviéndolo rítmicamente, no sé, para lograr esparcir el humo de esta combustión. Si ustedes pensaban en que se aburrieron, por ejemplo, en que se cansaron, en que definitivamente les dio mamera estar allí porque pues tenían la atención concentrada, digamos que si había mucha gente reunida, pues el calorcito y el coronavirus
les rodeaban y ustedes se sentían como acogidas y acogidos por ese climita tan saludable, pero si se cansaban, incluso sobre su cuerpo había una intervención. Es decir, se buscaba que ustedes no se durmieran en el espacio de congregación, a pesar de que la ceremonia fuera extensa, sino que para evitar el que ustedes se durmieran, se les ordenaba amablemente, como levantados en estos momentos, es decir, el sacerdote daba ciertas palabras, manejaba ciertas pautas ante las cuales ustedes sabían cuándo levantarse, cuándo sentarse, cuándo arrodillarse, cuándo darse la mano, si son uribistas, ¿no? Pero cuándo darse la mano para decir la paz, etcétera, o cómo participar en la ceremonia. Es decir, vista, olfato, oído, kinesis, la intervención sobre su cuerpo, van a ser decisiones pautadas que el sacerdote va a saber manejar para no solamente que ustedes acudan a la misa y estén ahí. ¿Cuánto dura un sermón de las 7 palabras? ¿4 horas? ¿5 horas? O sea, el doble de una clase como estas. Acudan a esa iglesia, presenten sus respetos al evento, no es que simplemente vayan allá y actúen como actúan cotidianamente, o si no creen en la fe católica, emitan sus opiniones contrarias, no, ustedes van allá, se plegan a los mandatos de su disposición física, su disposición mental y responden en consecuencia. En principio, ustedes en esa congregación, perdón, en ese evento donde se congregan, están demostrando la existencia de la iglesia. Ese evento es barroco. Es barroco por esta proliferación de estímulos a sus sentidos y se da en un entorno barroco. Por ejemplo, si fuera una iglesia como las que están en el centro de Bogotá, ubicado en torno al río Bicacha, es decir, piensen en la 13, ustedes, la SAP, por ejemplo, funcionaría en un entorno privilegiado de ese centro. Está el Bicacha o río Fucha y está la catedral, la catedral primada, la parroquia de la Tercera, incluso la capilla de San Victorino, que es la que justo es, o la capilla de San Victorino que está junto a la Capuchina, allá en la SAP. Todos estos edificios, todos estos espacios en ese centro están elaborados a la manera barroca. Están absolutamente decorados, desde la fachada hay imagen, en la misma fachada hay santos y en el interior predomina el tono dorado, predomina la representación figurativa de ciertos personajes que hacen parte del santoral católico y la disposición de comportamiento del creyente, tanto como de los sujetos que representan a la institución, opera de una manera bastante regulada. Eh, digamos que allí, en esa crisis, entonces, Marcel Reynolds va a decir, aquí podríamos localizar una prehistoria de la poesía o del movimiento poético moderno, porque él dice que básicamente lo que sucede con la crisis reforma contra reforma es que la iglesia pierde la preeminencia respecto a la orientación, respecto a lo metafísico. Ya no es el sacerdote quien nos convence de que vivir en este valle de lágrimas, vivir en este mundo no es solamente sufrimiento, sino que, por ejemplo, se viene a sufrir a este mundo para obtener la recompensa de la vida eterna en otro plano de existencia. Entonces, decae esta institución, básicamente se rompe esa estructura y es necesario, la humanidad genera constantemente preguntas ante ello, es necesario que se le dé respuesta a la humanidad respecto a de dónde viene, hacia dónde va, por qué le sucede lo que le sucede y cómo vive sobre todo lo inesperado en su vida cotidiana. Mm, digamos que actualizando un poco esa mirada, la lectura que hace Marcel Reymond, hoy en día, piénsenlo de esta manera, hoy en día, en términos de pandemia
y de confusión respecto a cuándo vamos a salir de la pandemia, será que nos vuelven a encerrar, cómo voy a sobrevivir si ya no tengo sostenibilidad económica porque me echaron del trabajo, cómo entiendo la proliferación de información respecto a esto que no conozco y no manejo, difícilmente ustedes rezarían para encontrar respuesta. O difícilmente ustedes buscarían en la Biblia, la respuesta a la pandemia. Es como, eh, ¿por qué en 2020 empieza la pandemia de coronavirus? Van a la Biblia, buscan y encuentran una respuesta que les deje satisfechos. Difícilmente lo harán. Si lo hacen, bien por ustedes. Pero esa tendencia no es mayoritaria, a pesar de que estemos bien en un entorno que se considera católico y que, a pesar de que este sea un estado laico, sigue mmm, concentrado en términos de administrativos y de regulación, concentrado alrededor de mandatos cristianos. Entonces, a pesar de que Colombia, siendo laica, sea mayoritariamente conservadora cristiana, los colombianos no van a buscar respuestas respecto a la crisis espiritual del coronavirus, no van a buscar respuestas ni en la Biblia, ni van a buscar a un sacerdote para que les diga, para que les explique qué es lo que está sucediendo. Buscan respuestas en otros lados. En ese orientarse a buscar respuestas respecto a lo que uno no controla y a lo que no se entiende en la vida cotidiana, y el dejar de pensar en que el sacerdote me va a dar respuesta, a buscar respuestas en otros contextos, en esa decisión, marca la crisis. Raymond dice, ahí está la crisis de fe. Ahí el, el creyente deja de creer en lo que le transmite un humano entrenado en la interpretación de un libro y de ciertas derivaciones teóricas a partir de ese libro, sacerdote interpretando la Biblia, y mira hacia otro lado. Y cuando mira hacia otro lado sigue haciéndose preguntas. Digamos que ahí estaría de acuerdo con Raymond respecto a esa interpretación antropológica del origen del arte que trata de explicar la aparición del hecho artístico como la respuesta del humano que no es capaz de entender qué es lo que sucede en su vida cotidiana y por qué suceden ciertas cosas, y para tratar de darle forma de interpretar ese hecho recurre a la producción de imagen. Piensen, por ejemplo, en la muerte de un ser querido, cercano, y sobre todo peor si ustedes aprecian esa muerte, el hecho de que ustedes no puedan comprender la llegada de la fatalidad a su vida, no sé, un accidente que les determina la amputación de un miembro, el hecho de que ustedes no puedan entender por qué a lo largo de lo recorrido del año no ha llovido o llueve demasiado. Entonces, si hay elementos incontrolables, o más bien, si ustedes enfrentan hechos, no elementos, hechos incontrolables en su vida y acuden a el conocimiento que tienen del mundo que viven, el, las herramientas con las que cuentan no serían suficientes, como si imaginaran, si le dieran una interpretación en términos visuales a esos hechos para tratar de manejarlos. Entonces, para comprender la sequía o el exceso de lluvias, interpretan, le dan, incluso pueden antropomorfizar a esos fenómenos para decir entonces, no, es que la diosa lluvia está enojada conmigo y mi comunidad porque no le hemos dado los suficientes sacrificios, no le hemos dado el suficiente tributo. Entonces, en esa interpretación antropológica se supone que la lluvia, el fenómeno natural lluvia, adquiere forma, y esa forma tiene que ver sobre todo con el hecho de que ese fenómeno se puede comparar con otro humano que, por ejemplo, se puede enojar porque no está de acuerdo con cierto tipo de actitudes. Kilia Barragán pone unos números y después dice que le repita, no entiendo lo de los números. ¿Para qué son los números?
Ay, maestro, qué pena, es que se me pasó la gata por el teclado. Qué Ya, vergüenza. Perdón. listo, listo. La gata está brava con esta clase y quiere que se dinamice el chat. Es más, antropomorficemos a esa gata. Esa gata odia este tipo de performance y podría convertirse en una deidad de esta clase y podríamos invocarla cada vez que la clase que está impartiendo el docente es un maldito asco. Entonces, como "Oh, esta clase está súper aburrida, invoquemos a esta gata para divertirnos". Podría operar también ahí antropomorfizando este hecho. Por otro lado, respecto a lo que les venía diciendo, respecto a el interpretar la desgracia, por ejemplo, eso, eh, pierdo una mano en un accidente, yo, yo interpreto ese hecho, lo caracterizo dándole nombre, dándole imagen, dándole palabras y ritmo. Entonces podría ser una canción de la pérdida de esa mano, podría ser un dibujo, una imagen, no dibujo, no me decanto por esa técnica ahora mismo, una imagen respecto a la pérdida de esa mano para poder comprender qué fue lo que pasó y para poder hablarle a otros respecto al hecho de haber perdido mi mano izquierda. Y por supuesto, la muerte. Creo que en ese sentido, lo incontrolable de los elementos, la interpretación que se establece respecto a accidentes que afecten gravemente el cuerpo y la desaparición de otros, el ver que personas que amamos mueren, van a llevar a que individual y comunitariamente produzcamos imágenes para poder manejar esa situación. Eh, los, las prácticas funerarias, los mausoleos, el tratamiento del cuerpo respecto a la pérdida de la vida de la persona y la manera en que se maneja el cuerpo, no simplemente para dejarlo donde murió y que simplemente lleguen los animales carroñeros para que consuman eso como proteína que es y simplemente ingrese al ciclo de la vida, sino sustraerlo de ese espacio, abrir un hueco en la tierra, enterrarlo y después solemnizar ese lugar poniendo una marca. En ese sentido, todas esas prácticas estarían cercanas a la producción visual y la producción de imagen para conmemorar, para recordar, para reaccionar ante una circunstancia de pérdida que generalmente es inexplicable. Eh, digamos que en ese sentido, entonces, eh, vuelvo otra vez a la crisis reforma contra reforma. Resulta que a partir de la reforma la iglesia ya no tiene ese imperio, ya no tiene ese dominio, ya no tiene esa exclusividad. Entonces él dice, ¿quién va a llegar a interpretar ese mundo? ¿Quién va a hablar respecto a la ética y qué tipo de ética va a aparecer? Y lo que dice Raymond es que básicamente la poesía y los poetas van a empezar a interpretar esa ética. Aquí poetas pueden ser sujetos que hablen en términos supremamente elevados respecto a sentimientos humanos, por ejemplo, para concentrarlos solamente allí, pero también pueden ser sujetos que den las interpretaciones más exitosas respecto a ciertos sentimientos humanos. Digamos que para el contexto colombiano, ustedes podrían entender, o así les pediría que hicieran esa mirada, ustedes podrían entender el predominio de cierta música vallenata a lo largo y ancho de Colombia, porque básicamente la configuración de palabras, la oralidad, la musicalidad y la manera en que se habla en ese tipo de vallenato respecto al amor, a las relaciones, sobre todo cis hetero, a a la noción de respeto en términos de relaciones interhumanas, va a ser supremamente exitosa para saber qué es el amor, cómo me relaciono con el otro y cómo puedo relacionarme o hasta dónde puedo relacionarme con esa persona. Es decir, Silvestre Dangond no es simplemente un cáncer musical o cultural de nuestro país, no, puede ser perfectamente una manifestación
de aquiescencia, incluso de respeto por parte de sujetos que lo escuchan, que hacen parte de una cultura y que dicen, Silvestre Dangond dice cómo es el amor, y yo entiendo el amor a partir de lo que dice este poeta. Es más, yo memorizo las canciones de este poeta y a partir de ese acto de memoria puedo definirme, operar, más bien actuar en términos románticos con una mujer que quiero enamorar. Estoy hablando como cis hetero. Y en ese sentido, no solamente Silvestre Dangond, ustedes pueden, y aquí la mirada respecto a los tiempos también va a ser muy importante. Ustedes pueden mirar una generación antes de Silvestre Dangond y entonces dicen, ah, ya no es Silvestre Dangond el intérprete del amor para este país a partir del uso del vallenato, sino por ejemplo los Diablitos. Entonces ustedes escuchan los Diablitos o el Binomio de Oro de América y entonan o miran la letra, el fenómeno musical de Un osito dormilón le regalé, y cuando ustedes escuchen esa canción, vean ese video, lean esa letra y dicen, en los 90 triunfó una interpretación del amor donde los Diablitos o el Binomio de América ofrecieron la mejor lectura, la lectura más adecuada para su contexto, y esos sujetos eran intérpretes, pero yo podría incluso llegar a decir maestros en el sentido de que enseñaban, eran como pedagogos de la emoción. Nos enseñan qué es el amor, nosotros aprendemos qué es el amor a partir de sus canciones, después cuando nos enamoremos decimos, ah, mi enamoramiento se parece a la canción Un osito dormilón. Y en ese sentido, si yo realizo esa traslación, yo estoy haciendo uso de un hecho artístico para interpretar, no sé, una emoción supremamente fuerte como la del enamoramiento. Um, Hay una explicación también cultural que da Raymond respecto al hecho de que no solamente esta crisis que se da entre reforma y contrarreforma va a determinar la incorporación del saber poético o artístico para interpretar la espiritualidad de nuestra vida, sino que también la ilustración va a aparecer allí para arrinconar aún más al saber procedente de la iglesia. En ese sentido, lo que nos permite la ilustración es comprender positivamente nuestra vida, no positivamente en el sentido de pienso bien para que me vaya mejor, es decir, positivismo de los 90, autoayuda, no, sino más positivamente en términos de comprobable, de lo comprobable, de lo material. Yo entiendo mi vida a partir de lo que pueda medir respecto a mis acciones. Y en ese sentido, la interpretación del devenir de la persona va a darse respecto a la manera en que esa persona aprenda a entender los fenómenos de la naturaleza, a medirlos y a interpretar los resultados de esas mediciones. En ese sentido, la ilustración va a producir un tipo de conocimiento. La más grande caricaturización de ese conocimiento va a ser la denominación conocimiento científico o conocimiento positivo de la naturaleza, porque básicamente lo que va a ofrecer el enfoque ilustrado es, uno, la posibilidad de que el humano ilustrado pueda acercarse a la naturaleza. Dos, la posibilidad de que pueda entender o comenzar a entender esa naturaleza. Tres, la posibilidad de medir esa naturaleza. Y cuatro, la posibilidad de predecir la naturaleza. Y en ese sentido, el último verbo viene a ser el más importante, con el hecho de predecir un fenómeno natural, puedo, por ejemplo, determinar cuándo cosechar, perdón, cuándo sembrar o no. Con el hecho de predecir un fenómeno natural, puedo entender, por ejemplo, cuándo una mujer está en etapa reproductiva o no. Con el hecho de conocer y medir la naturaleza del entorno que me rodea, puedo saber qué materia vegetal explotar para intercambiar con otros que carecen de ella y cuándo hacerlo. En ese punto, de hecho, la ilustración no solamente va a dirigirse a comprender los fenómenos de la naturaleza, sino que también va a buscar acercarse a la comprensión de los comportamientos humanos. Por ejemplo,
dependiendo de cierto tipo de consumo, de cierta dieta, por ejemplo, dependiendo de cierta dieta, mi cuerpo va a reaccionar de tal manera, por lo tanto, si controlo la ingesta de esto, puedo desempeñarme mejor de tal forma. Eh, y también en términos del comportamiento global, social, también la ilustración, este conocimiento positivo de la naturaleza, al mirar la naturaleza social de la comunidad, de la convivencia humana, va a buscar sobre todo entender de manera y predecir de cierta manera las reacciones de los sujetos en comunidad. Y ahí lo que dice Raymond es que la interpretación racional del mundo va a quitarle preeminencia a las interpretaciones mágicas y va a quitarle preeminencia incluso a las interpretaciones no controladas del espíritu humano. Ya después cuando llegue Freud se podrá hablar del subconsciente. Entonces la racionalidad va a dominar el subconsciente y básicamente va a tener miedo de que lo subconsciente salga a la vista, se dé a conocer porque básicamente es lo incontrolado y lo que no y lo que por incontrolado no puede ser o explotable o puede llevar puede conducir al sujeto a la crisis. En este punto ustedes podrían tratar de entender, por ejemplo, y en este caso América también va a ser como un laboratorio de hijueputés colonial. En ese sentido, los saberes no racionalizables o no ilustrados, producidos por comunidades originarias que ni conocen ni se adecúan al modelo positivista ilustrado, van a ser despreciados. Entonces, conocimientos botánicos de comunidades originarias respecto a ciertas dietas para controlar ciertas enfermedades, si no pasan por el tamiz, por el filtro de la ilustración racional científica, no sirven, no son adecuados. En ese sentido, prácticas culturales también, prácticas sobre el cuerpo, sobre todo, ah, interpretación de fenómenos naturales para operar respecto a la naturaleza, van a ser o incomprendidos o abiertamente despreciados o conducidos a la desaparición. En ese punto, por ejemplo, ustedes están, y de hecho ustedes han crecido respecto a esa conciencia a cierta conciencia de lo ambiental. Ustedes tienen la sofisticación suficiente para ver cómo sus pautas, no sus, porque también las de sus padres como generación anterior podrían ser sometidas a juicio. Las pautas de consumo actuales van a llevar a que, y esta es una hipótesis de autores que están estudiando la sociedad contemporánea a partir de crisis ambiental, de lo que denominan antropoceno, capitaloceno o tuluceno. Entonces depende del autor que estén indagando. Entonces la crisis ecológica actual es generada por las pautas de consumo de la especie humana. La especie humana consume y genera desechos a tal nivel. Al hacerlo, está afectando el planeta, sobre todo ahogándolo en la mierda producida, en el plástico producido, en los desechos producidos. Y entonces aquí viene la necesidad de darle espacio o incluso tratar de arrinconar el conocimiento ilustrado para destacar conocimientos de comunidades originarias para tratar de sobrevivir o resolver esta crisis o paliarla, aminorarla, es necesario mirar la relación comunidad o humanos planeta como lo harían sujetos no ilustrados, como lo harían comunidades que no acudían al pensamiento ilustrado para explotar la naturaleza, para sacar provecho de la naturaleza, sino que se relacionaban con la naturaleza de una manera más sostenible o empática, aquí las palabras ya empiezan a abundar, más sostenible respecto a qué le quito a la naturaleza, qué le devuelvo o cómo me relaciono con ella para no fatigarla. Eh, Ahí entonces es donde les digo, el conocimiento ilustrado predomina y a partir de ese predominio hay otros conocimientos que se subsumen, que de hecho son reprimidos en muchos casos y a los cuales no se les permite emerger
para que el conocimiento ilustrador respecto a la naturaleza prevalezca. Eh, ¿Quieren comprobarlo? Por favor, miren para el caso colombiano, asesinatos de líderes sociales que son activistas ambientales, que están organizados y organizan comunidades para obstaculizar la explotación minera, sobre todo. Miren respecto a los Estados Unidos, las movilizaciones de comunidades indígenas que se le atraviesan, de hecho ponen su cuerpo para atravesársele a la expansión de un oleoducto que se llama Kingston XL, que es básicamente una bestia que va a sacar recursos de un punto A un punto B en los Estados Unidos y que básicamente atraviesan espacios sagrados de indígenas Dakota, Lakota. Uh, Dejémoslo ahí. Aunque de hecho, podría dar un ejemplo europeo. Las movilizaciones de Extinction Rebellion, de Greta Thunberg, de este movimiento de jóvenes, niños, que empezaron niños de hecho, que cada viernes, antes de la pandemia sobre todo, cada viernes no iban a estudiar, sino que se movilizaban para hacer sentadas, hacer protestas de ocupación en espacios frente a instituciones de gobierno para revelar la crisis ambiental. Digamos que con esos tres ejemplos tenemos como la ilustración de esta crisis, pues. Entonces, lo que va a decir Raymond es, digamos, como para hacer un corolario, o no un corolario, no estoy concluyendo todavía, para reunir lo que he dicho hasta ahora. Reforma contra reforma, crisis de la iglesia cristiana. Respuesta, el cristianismo ya no es capaz de dirigir las almas. Ya el cristianismo ha demostrado que no tiene la administración de las almas y de la fe, la exclusividad en la administración de las almas y de la fe. Y en segunda instancia, la ciencia no satisface ciertas preguntas que nos hacemos. Piensen, por ejemplo, en las noticias que ustedes han escuchado a lo largo de la pandemia respecto a la distancia que deben tener los familiares respecto a personas muertas por coronavirus y cómo muchos familiares no entienden, a pesar de que según la interpretación científica es necesario no acercarse a ese cuerpo porque esa persona murió apestada. Entonces, si yo me acerco puede que entre en riesgo de contagio. Entonces, no se entiende ello y de hecho no se entiende en términos de dolor, de tramitar el duelo, no se entiende que no se pueda ver el cuerpo en un velatorio, que no haya velatorio, que la persona muere directamente, se disponga de sus restos, porque hay una pregunta que está haciéndose la persona ahí respecto a la desaparición de su ser querido. Obviamente, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me lo quitó, pero también, ¿qué fue lo último que le dije? ¿Por qué no nos despedimos? ¿Cuáles fueron sus últimos deseos? Etcétera. Es decir, el explicarse la muerte en pandemia donde sujetos o comunidad o gran cantidad de humanos no pueden ver, no pueden relacionarse con ese cuerpo, no pueden comprobar que está allí, ese problema no lo responde la ciencia. Es decir, el director de la UCI le va a explicar a la madre que perdió a su hijo joven en términos ilustrados, racionales, por qué murió y por qué no puede manipular ese cuerpo para el velatorio y el entierro, y la madre no va a entender. Le puede mostrar exceles, le puede mostrar curvas, le puede decir si hacemos si organizamos este evento conmemorativo, incluso se contribuirá a la proliferación del virus. Racionalmente, lógicamente, no se explica ese hecho. ¿Está de acuerdo, señora Vanegas? Y ella va a decir, no, no entiendo. Necesito respuesta. La ciencia no respondió. ¿Dónde y cómo se va a responder? Va a llegar la poesía, va a llegar el arte. Respecto al conflicto colombiano, por ejemplo, la desaparición, a la guerra civil colombiana, la desaparición como práctica de terror de grupos armados para dominar ciertas zonas en el país donde se llegaba a ciertas comarcas, se secuestraba a hombres, mujeres o niños o a cualquier sujeto que integrara la comunidad, la verdad, porque esto no dependía de localización generacional o de género, sino que se secuestra a esta persona y no se vuelve a saber de ella,
esa desaparición no es explicable a partir más allá que de prácticas simbólicas. Se le hacen canciones, se le hacen imágenes, se hacen recordatorios, incluso se establecen fechas para recordar a la persona. Todas estas prácticas estarían del lado de lo simbólico. En ese sentido, en muchos casos, ustedes lo vieron porque también ustedes son parte de esa generación, en muchos casos la negociación de paz que se dio, por ejemplo, entre el gobierno Santos y las FARC, incluía dentro del acuerdo, dentro del documento que garantizó esa paz, garantizaba la organización, casi que la sistematización de procesos de reparación simbólica respecto a acciones sistemáticas de desaparición de sujetos. Se hace un monumento, se hace una reunión para que alrededor de cierto espacio se hable sobre esos sujetos, se recuperan prácticas musicales, se recuperan prácticas performativas, no sé cómo, es que no quiero utilizar la palabra celebración porque sería bastante vulgar. Se realizan prácticas de conmemoración donde los cuerpos coinciden, por ejemplo, para eh, conmemorar, validar, recordar de nuevo la memoria de esa persona desaparecida y lograr la sanación respecto a obtener tranquilidad en el duelo. Ahí no hay ni ciencia ni religión que valga. De hecho, siguiendo con el caso colombiano, la noción de religión va a mezclarse, no solamente como la rigurosidad institucional del dogma católico el que impere, sino mezclas respecto a ciertas prácticas animistas sobre la naturaleza, frutos, etcétera. Va entonces a señalar Raymond que los poetas, y aquí van a estar súper cercanos a los artistas de vanguardia, los poetas van a comprender su producción de poesía como una práctica de vida. Como para qué vive un poeta moderno, para hacer poesía. Como para qué vive un artista moderno, para hacer arte. Se va a despreciar lo material, lo económico. Es decir, no es yo vivo para obtener dinero para a partir de ahí hacer arte, sino no, me quito de encima el hecho de mi sostenibilidad y salto de uno al siguiente elemento del argumento. Yo vivo para hacer arte y vivo por el arte que hago. De hecho, el arte que hago me define. Y esa práctica vital va a establecer, no, más bien va a materializar lo que Raymond va a llamar una necesidad de existencia plenaria. Esta existencia plenaria yo creo que tiene que ver con problemas en la traducción, pero es la necesidad de reivindicar una existencia plena, una existencia plena en el sentido de que satisfaga y que incluso a pesar de que ahonde en el dolor y en la abyección, logre satisfacer la interpretación del mundo. Ahorita vuelvo a lo de la abyección, sobre todo como la exploración de bajos fondos espirituales y sociales, digamos, el poeta explorando la sociedad, vinculándose con capas del AMPA, o el poeta explorando su psique, eh, entregándose a una adicción. Entonces, como incluso a través de esos procedimientos, de hecho aquí podemos hablar de procedimiento como un método, ¿no? Entonces, quiero conocer la sociedad bogotana a profundidad. Entonces, entro en contacto con capas criminales del barrio donde vivo, porque esas capas criminales me van a mostrar la verdadera esencia del ser bogotano. O quiero comprender la psique del bogotano en pandemia, entonces me entrego a una adicción, no sé, voy a consumir hongos todo el tiempo porque a través de los efectos fisiológicos de esa sustancia en mí podré hablar de la vivencia que se tiene en la actualidad respecto a la pandemia. Ahí Baudelaire va a ser entonces, como les decía, y pues como nos dice, Raymond va a ser como el sujeto que atraviese esta, esta nueva perspectiva de comprensión de la producción poética. Entonces básicamente, reitero, el poeta va a reclamar la necesidad de una existencia plena y va a generar constantes reivindicaciones
de esa necesidad. Me someto a la abyección porque comprendo mejor el mundo, cuando hablo con las capas de lo más bajo de Lampa bogotana, ahí realmente encuentro el alma de los bogotanos. Cuando miro en lo más común de la vida cotidiana, puedo entender el devenir del sujeto en el mundo actual. Digamos que ese último punto, por ejemplo, en la producción creativa de la SAP y de la Universidad Nacional, se destaca mucho, es decir, como interacciones que establecemos con nuestro contacto, perdón, con nuestro contexto socioeconómico, nos permiten entonces realizar producciones artísticas donde validamos o revalidamos el hecho de que existan y el hecho de que esas prácticas nos permitan entender el barrio donde vivimos, la generación con la que crecimos o la generación de nuestros padres. Esas prácticas operan mucho en nuestros contextos, sobre todo porque estamos cercanos a ellas y no las exotizamos, no las vemos como las miraría un turista o las miraría un sujeto de otra capa social, sobre todo superior, no las vemos como una demostración del ridículo y la ignorancia de las capas populares, sino que tratamos de interpretarlas para incluso dar cuenta de nuestra propia identidad. Eso pasa muchísimo, insisto, en investigación artística de egresados de la SAP o incluso siendo estudiantes de la SAP y de la Nacional. Ahora bien, hay una, hay una lectura que va a establecer también Raymond respecto a la procedencia nacional de ciertos poetas. Es decir, mirando el movimiento romántico, o sea, él se viene acercando hacia su tiempo, hacia el momento en que escribió su libro, que es básicamente la tercera década del siglo pasado. Acercándose hacia la década de 1930, él dice, bueno, y entonces, ¿dónde puedo empezar a rastrear el movimiento romántico y cómo lo voy a hacer? Entonces, primera distinción, el movimiento romántico va a determinarse según países. Segunda distinción, el movimiento romántico se va a determinar según autores. Piénsenlo de esta forma, por esto ustedes sí lo vieron en su formación básica. Si ustedes quieren entender la literatura del siglo XX en Latinoamérica, pueden recurrir a un movimiento, o pueden generar un movimiento más bien, que es el del realismo mágico. Pueden identificar que el realismo mágico se dio en ciertos países y por país ustedes pueden destacar al mejor representante del realismo mágico. Colombia, García Márquez; Venezuela, Roa Bastos; Monterroso, Guatemala, creo; Argentina, Cortázar, etcétera. Perú, Vargas Llosa. Entonces, básicamente, esa unidad de medida para entender la existencia de ese fenómeno cultural, para traerla del pasado y comprenderla en el presente, no es exclusiva de una mirada moderna en el sentido de cómo lo está haciendo Raymond, sino que, y aquí ustedes pueden recuperar su historia del arte, la pueden nomás para poner como un punto de origen en el Renacimiento, pueden entenderla a partir de la manera en que Vasari redacta las vidas de artistas. Entonces, este sujeto genera una sistematización de anécdotas, las atribuye a ciertos autores y en todos los casos destaca el lugar de origen de estos autores. ¿Por qué? Por dos constataciones. Básicamente, la de que, perdón, dos constataciones, no, dos suposiciones. La de que ciertas comarcas son proclives a la producción de genios, es decir, los genios provienen de allá, y allá, miren, allá nació X persona, Y persona, Z persona. Miren cómo, mi idea, el clima, la dieta, la altura, la atmósfera de esa zona es la que permite la aparición de genios, uno, y dos, el que los habitantes de esa comarca reconozcan que X, Y o Z personas son reconocidos como grandes artistas, como grandes intelectuales, como grandes poetas, va a generar en ellos una cuota altísima de orgullo. Eh, Piensen en el caso colombiano cuando ustedes van a Santa Marta y se acercan al barrio Pescadito y ven una escultura del tamaño
mierda es grande, 6 metros, 2 apartamentos de alto, inmunda, pero igual escultura emplazada en espacio público dedicada a un futbolista. Es tan importante esa escultura que uno se mandó a hacer, es decir, hubo inversión de recursos para hacerla. Esa inversión de recursos determinó, por ejemplo, ocupación de espacio, es decir, se determinó la ocupación de un área para hacer allí, para erigir allí la escultura de Carlos el Pibe Valderrama. En segunda instancia, es tan importante la escultura que debe parecerse a lo que la comunidad identifica como un elemento primordial en la iconografía del jugador. Entonces, si la escultura fuera calva, si Carlos el Pibe Valderrama fuera calvo, no se le aceptaría. Es decir, esa escultura debe tener metáforas de pelo ensortijado, como se da con churruscos de metal. Y tercero, la escultura no solamente le aporta orgullo a los sujetos de esa comunidad, sino incluso se convierte en un hito, en un espacio de reunión a donde nosotros, los turistas rolos, llegamos allá con chanclas y medias a sacarnos fotos. Es decir, en ese sentido, ese punto de reunión va a ser fundamental, no solamente para los sujetos de esa comunidad, sino incluso para nosotros y por supuesto para la industria cultural que se mueva alrededor. Eh, Incluso la industria que va a generar productos derivados de ese hito en ese sector. Camisetas que digan yo estuve en Pescadito, pregúntame cómo llegué, camisetas similares a la de la selección Colombia, las que hacía Reebok cuando Carlos el Pibe Valderrama se consagró, camisetas del pibe, etcétera. Pelucas del pibe. Pues ponerse una peluca en Santa Marta es una mierda, sobre todo si uno es rolo y suda y es un poco antihigiénico, pero igual uno compra el producto y uno lo trae a Bogotá y lo tiene en la casa como casi como un trofeo, como miren, yo estuve en Santa Marta, tengo esto y huele a mí. En ese punto entonces, Raymond, respecto a esa identificación, lugares donde aparece la genialidad y tipos de genios, él va a hablar de Alemania, Inglaterra y Francia. En el caso de Alemania va a identificar un gran movimiento contra el racionalismo, que sería como el origen en propiedad del movimiento romántico. En el caso de Alemania, ustedes deberían buscar y leer, se deja leer bastante bien, una pequeña novela que se llama Las tribulaciones del joven Werther. Las tribulaciones del joven Werther o Werther como tal, donde básicamente se narra una crisis de amor. El joven se enamora de quien no debe, porque ya está casada. Y él, a pesar de que la racionalidad social le exigiera no enamorarse de quien no debe, porque está casada, él insiste hasta que al final, víctima del infortunio, pues que básicamente la mujer no le va a complacer sus aspiraciones, él se suicida. Entonces, de hecho, esta novela generó una reacción social en términos de que jóvenes leían Werther y después se suicidaban, es decir, se intentó prohibir la novela. En segunda instancia, jóvenes leían Werther e imitaban al personaje Werther, es decir, se vestían como se describía el personaje. Creo que eran prendas de terciopelo verde oscuro las que empezaron a usar. Y jóvenes empezaron a utilizar partes de la novela para tenerlas, no sé, como una página, la página final de la novela, para arrancarla de la novela y suicidarse frente a la casa del poeta, del autor que es Goethe, creo, no estoy seguro ahorita si es Goethe, creo que sí es Goethe. Entonces básicamente el autor escribe su novela, la publica, genera una corriente de seguidores que uh, deciden generar una procesión macabra para ir a suicidarse al frente de, portando en sus bolsillos páginas de esta novela. El segundo entorno donde Raymond va a identificar esta emergencia, este surgimiento
del movimiento poético moderno va a ser Inglaterra, donde va a encontrar sobre todo un autor como William Blake, que si ustedes lo miran desde la historia del arte tiene un, perdón, dentro de la historia del arte de William Blake tiene un pequeño apartado, sobre todo porque este sujeto se dedicó a la exploración de su individualidad atormentada y él básicamente se acercó a ciertas definiciones de satanismo, a ciertas definiciones de misticismo, sobre todo alejándose de entornos sociales y él, Blake, no solamente hacía poesía, no solamente escribía, sino que también dibujaba y en muchos casos la manera como él operaba socialmente venía a generar cierto reconocimiento, algo así como esta idea del fanfiction, de los seguidores de Blake que querían imitarle o querían imitar su obra haciendo continuidad de ella. Y en el caso de Francia, va a decir Raymond que aquí hay un sujeto que aparentemente resulta desencaminado, pero después podemos entender dentro de esta trayectoria pues de interpretación del origen de la poesía moderna que propone este autor y él propone al señor Jean-Jacques Rousseau, básicamente porque él dice Rousseau tiene, a pesar de que esté con la enciclopedia, que tenga un compromiso con el pensamiento ilustrado, miren que aquí las contradicciones se van a marcar. Rousseau tenía un sentimiento de la naturaleza donde básicamente el individuo diluía su yo, diluía sus límites subjetivos para adentrarse en la naturaleza y conocerla mejor. Y en ese sentido, ese, ese individuo que quería conocer la naturaleza buscaba acercarse a todas las formas, a todos los seres, comprender todo fenómeno para poder dar de esa experiencia mística la posibilidad de interpretar la vida. Caricaturícenlo si quieren, por ejemplo, con anacoretas, con personas que abandonan la vida, con ermitaños, con santos con santos, perdón, con practicantes de fe, que aquí pueden ser cristianos, que renuncien a la riqueza material para, alejándose del entorno racional de las urbes, a volver, recuperar un vínculo con la naturaleza y a partir de su vivencia de privación material en el entorno natural, encontrar riqueza espiritual. Entonces, yo me niego a las pautas de consumo urbanas. Bogotá es un maldito asco. Odio la ciudad porque de por sí Bogotá sería como un parásito del contexto que la rodea. Yo creo que lo mejor es irme a vivir al páramo de Cruz Verde. Me alejo de Bogotá, me dirijo al páramo de Cruz Verde y en esa decisión, más la manera en la que asuma mi vida en ese entorno natural, voy a entender mejor mi naturaleza, mi psicología, tanto la naturaleza donde voy a llegar. En ese sentido, voy a encontrar la felicidad plena. En ese sentido, renunciando a ciertas pautas de consumo, es decir, teniendo una pérdida derivada de lo... Abrir el micrófono. En ese sentido, entonces, el renunciar a las comodidades físicas y materiales que obtengo acá en Bogotá y trasladándome al entorno natural del páramo de Cruz Verde, podría obtener, de hecho, estoy marcando un camino de búsqueda de felicidad plena. Estoy empezando a conocer el paraíso. Y básicamente, si además escribo, hago canciones o hago imágenes, yo podría empezar a producir representaciones de esa vivencia que serían privilegiadas. No solamente llegaría a ese punto, iría páramo de Cruz Verde, altura tal, atmósfera tal, nivel de humedad, las plantas que proliferan en este sector o que predominan en este sector son básicamente, y las enumero, sino que también voy a tratar de comprender a través de la
de la manera en que yo interprete el llegar a vivir allá, voy a intentar comprender el hecho de que la humedad, el nivel de humedad relativa sea tal, la altura sea tal y el tipo de plantas que se ven allí sean tales. En ese sentido, miro la naturaleza, vivo en ella, estoy casi inmerso en ella y produzco signos, produzco símbolos para en algún momento mostrarle a otros. En ese sentido, yo puedo llegar como anacoreta, como ermitaño, como sujeto que salió de la ciudad para irse a vivir en plena naturaleza, puedo encontrar la posibilidad de ofrecer conocimiento a los otros a partir de de la interpretación que yo produzco respecto a los sentimientos que manejo, los sentimientos que me produce, los sentimientos que cultivo en esa relación con la naturaleza, en esa relación fusión con la naturaleza. Para terminar, eh, lo que va a decir Raymond es, básicamente los románticos no aparecen por las tribulaciones del joven Werther y el éxito editorial de la novela, sino que también en una reacción, el romanticismo es una reacción a los efectos de la industrialización de un contexto en Europa, y es que básicamente la industrialización degrada la naturaleza y degrada una gran cantidad de capas sociales. Por otro lado, la industrialización va a producir una capa social altamente conservadora, que son las clases medias, que básicamente defienden la tradición en la que aparecieron porque para realizar el emprendimiento industrial a partir del cual lograron prosperidad debieron sacrificarse mucho, por lo tanto no están dispuestos a perder lo ganado y volver al entorno de sacrificio. Entonces necesitan consolidar instituciones y necesitan que esas instituciones, por ejemplo, se defiendan contra los movimientos revolucionarios. Y en ese punto entonces lo que van a hacer el pensamiento conservador de las clases medias más la degradación industrial es que va a generar en respuesta un movimiento cultural, el romanticismo, donde básicamente va a generarse una oposición literal a lo que hoy denominaríamos instrumentalización de los sujetos, a que yo como ciudadano de Bogotá no soy solamente un obrero o soy solamente un pobre, sino también soy un sujeto que tiene posibilidades de cultivo espiritual y por otro lado, para generar ese cultivo espiritual, lo mejor que podría hacer sería alargarme de la ciudad. Lo mejor que podría hacer sería como intentar limitar o cortar al máximo mis vínculos con el mundo material de consumo, con un mundo de comodidades materiales determinado sobre todo por el intercambio que yo haré de mi vida en vigilia, de mi vida despierta, por dinero, por un salario.